nuestro agradecimiento a los proveedores Elsevier, Carrier, AcuComs, EBSCO, Springer Nature, BMJ, Dotlib, eLibro y Lecturio. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. A continuación vamos a tener una videoconferencia desde España. Nos acompaña José María Cepeda con la charla Cultura de Innovación, Hackers y Tecnologías de Acercamiento. José María es enfermero en la Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León, máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación por la Universidad Abierta de Cataluña. Es creador del proyecto Salud Conectada y autor de los libros Manual de Inmersión a la Salud Digital y 7 competencias clave hacia una salud digital. Coautor del podcast de Innovación en Salud Conectando Puntos. Es director además del Máster en Salud Digital de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Director del proyecto Salus One en Salus Play. Si no conocen esta plataforma, revísenla y vean la aplicación Salus One. Dirigida a la gestión del conocimiento enfermero y del que participan más de 120.000 enfermeras y enfermeros en todo el mundo. Además, es consultor, docente e investigador en el uso de Internet y nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Así que aquí tenemos la presencia virtual ahora de José María Cepeda. ¿Cómo estás, José María? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes aquí, buenos días por allí. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? Pues concretamente desde Valladolid, muy cerquita de Madrid, a 180 kilómetros de Madrid. Así que digamos que estoy un poquito al norte, pero vamos, en el centro de la península. Muy bien. Te dejo con la palabra entonces. Gracias por estar acá. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Bueno, vamos a compartir la presentación. Espero que se esté viendo ya la presentación en la pantalla y bueno, pues en primer lugar, pues por supuesto agradecer la invitación una vez más pues a la organización, a Bibliotecas Biomédicas y bueno, especialmente a Luz y a Claudia, que bueno, pues una vez más me han invitado a participar y estar aquí esta tarde pues con todos vosotros, ¿no? La última vez fue en octubre del 2016, lo he tenido que revisar porque me parecía que había pasado tiempo, pero con esto que ha pasado en los últimos años, pues la verdad es que hemos perdido todos un poco la noción del tiempo, ¿no? Y bueno, en aquella ocasión me acuerdo que estuve hablando ya de salud digital, estuvimos hablando de nomads, de esos trabajadores del conocimiento que han ido surgiendo en esta era digital, que son capaces de adaptarse a estos nuevos espacios. Y hablamos también un poco sobre los hackers. Los hackers es un término en el que hoy vamos a profundizar un poco más porque me parece realmente interesante pues, todo lo que hay alrededor de esta cultura, ¿no? Y bueno, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Además de bueno, pues esta típica pandemia mundial en la que llevamos ya 2 años y que bueno, ojalá pues ya estemos terminando, ¿no? Bueno, pues 5 años y medio después, yo por mi parte estoy feliz porque no solo he encontrado algunas respuestas, sino que sobre todo he encontrado pues más y mejores preguntas, ¿no? Y bueno, las preguntas que me hago ahora y por las que, bueno, hago lo que hago, pues son estas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo ha evolucionado la ciencia y la innovación a lo largo del tiempo? Yo creo que es interesante conocer la historia, pues para ver realmente hacia dónde vamos y por qué la innovación alcanza diferentes ámbitos y va a diferentes velocidades en función del tipo de organización, ¿no? Porque todos sabemos que en algunos ámbitos la innovación va muy deprisa y en otros pues parece que realmente le está costando. También me interesa mucho saber cuál es el papel que tiene la cultura de una organización en la innovación, es decir, realmente se pueden generar estos ecosistemas de innovación que favorezcan pues, que haya mayor avance en el conocimiento, mayor avance en la ciencia, cuál es el peso que tienen los líderes de estas organizaciones y qué poder tenemos nosotros, los profesionales, pues a la hora de impulsar la innovación en nuestras organizaciones, ¿no? Y yo creo que también la más importante, yo creo en este caso y en lo que nos ocupa hoy es esta pregunta, ¿no? ¿Qué papel juega la colaboración entre las distintas personas y la tecnología
en el desarrollo de la innovación y en que la ciencia pues, permanezca avanzando, ¿no? Así que esta última pregunta, que yo creo que encaja muy bien en este seminario, ya que cuando me invitaron a participar, pues Claudia me comentó que querían centrar este seminario en conceptos tales y como la unidad y la colaboración. Así que yo creo que en estos próximos minutos pues me gustaría intentar acercar estos términos y hablar un poco sobre el peso que tiene esta unidad, esta colaboración en la innovación. Y me gustaría hacerlo a través de otros dos conceptos, que son, por un lado, la ética hacker y, por otro lado, una serie de herramientas a las que llamo tecnologías de acercamiento, ¿no? Vamos a abordar estos dos conceptos, que por un lado son la actitud y por otro lado son la tecnología. Vamos a ver cómo los podemos conjugar y el objetivo es que, bueno, pues que reflexionemos un poco entre todos sobre estos términos y en cómo nosotros, cómo ustedes pueden aplicar algo de esto en su trabajo. Y bueno, he dividido la ponencia en tres partes. La primera, por supuesto, pues se llama Hackers porque vamos a hablar de hackers, ¿no? Vamos a hablar de unidad, vamos a hablar de colaboración, vamos a hablar de actitud y yo creo que para ello es muy importante introducir al término de los hackers. No de los hackers que algunos de vosotros estaréis imaginando, los que ya participasteis en la otra ponencia, bueno, ya sabéis realmente por dónde voy. No vamos a hablar de esas personas que están encapuchadas, que roban datos o que se encargan de secuestrar nuestras cuentas de correo electrónico, no. Vamos a hablar de otro tipo de hackers que ahora se llaman los hackers buenos, pero que hace unos años simplemente eran los hackers y eran estos los que recibían este término. Sí que es verdad que con el tiempo, pues distintos medios pues, se han ido hacia el lado oscuro del hacking y ahora mismo cuando escuchamos esta palabra nos vamos siempre hacia ese lado. Pero como digo, no siempre ha sido así. Y me gustaría, bueno, pues empezar esta historia realmente donde surgió, ¿no? Y estamos hablando de que surgió en uno de los sitios, en una de las universidades más punteras del mundo, en el que la tecnología pues es básicamente su punta de lanza, ¿no? Hablamos de Boston, hablamos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, en el que resulta curioso que para hablar de actitud nos vayamos a, bueno, pues a una universidad muy, muy, muy tecnológica, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos y vamos a encarnar la historia pues en un joven de 17 años que allá por el año 1958 comenzaba sus estudios en el MIT. Estoy hablando de un tal Peter Sanson. Y este Peter Sanson recorría el campus una mañana corriendo por los pasillos del edificio número 20 en busca de una maqueta, una espectacular maqueta que habían montado desde el Club Tecnológico de Modelismo Ferroviario. Y cuando llegó allí, Peter Sanson se encontró un grupo de estudiantes, un grupo de gente admirando todos la maqueta y bueno, pues viendo cómo eran esas máquinas, esas locomotoras, las vías, las distintas accesorios, ¿no? Pues las montañas, las casitas, las personas que había, ¿no? Y estaban todos fascinados. Pero Peter en este caso no estaba tan interesado en lo que había encima de la mesa, sino que a él lo que le interesaba realmente era lo que existía debajo. ¿Y qué había debajo? Pues una maraña de cables que se entrelazaban, una serie de interruptores, una serie de relés y de sistemas que controlaban lo que pasaba encima, es decir, impedían pues, que los trenes chocaran entre sí y bueno, pues realmente ese era todo el sistema que controlaba la maqueta, ¿no? Y esa visión a Peter le dejó fascinado realmente porque a él lo que le gustaba era, bueno, pues saber qué había o por qué sucedían las cosas, por qué funcionaban ciertas máquinas y bueno, pues ver todo ese entresijo de cables y de electrónica funcionando debajo de una maqueta, pues era lo que le llamaba la atención. Tanto que al día siguiente pues corrió a apuntarse a ese club de modelismo ferroviario y era un club que tenía dos ramas, por decirlo así. Una que estaba dedicada a la construcción de lo que pasaba encima de la mesa y otra que, como he dicho, era la que le interesaba a Peter, era la que se encargaba de lo que pasaba debajo y era el llamado subcomité de señales y energía. Y a este tinglado que había debajo y a todos estos conglomerados de sistemas lo llamaban el sistema. Y ahí es donde Peter pues, empezó, digamos, a trabajar con sus compañeros y a aprender pues, cómo funcionaban todos estos sistemas. Es interesante porque este grupo de jóvenes básicamente dedicaban pues, horas y horas
a mejorar, a desarrollar nuevas ideas y nuevas funcionalidades para el sistema y para que todos estos trenes pues funcionaran un poco mejor. Para ellos este club, esta sala era su campo de juegos, ahí es donde se lo pasaban bien y bueno, poco a poco fueron pasando las horas y crearon incluso una jerga propia y cada vez, por ejemplo, que daban con una solución interesante a un problema, pues lo llamaban hack y entonces imagino que ya sabéis un poco por dónde va. Por dónde voy, ¿no? El hack no era otro que una solución ingeniosa, pero no una cualquiera, sino una solución que realmente fuese virtuosa y que merecía el respeto del resto de los integrantes del club, ¿no? Y así es como este grupo de estudiantes pues empezaron a llamarse a ellos mismos hackers y es donde un poco inició la historia de los hackers. Tanto que, bueno, Peter y sus amigos pues se dedicaban por las noches a vagar por el campus y a investigar cuáles eran los sistemas telefónicos, cómo funcionaba todo por allí. E incluso en una de las noches que estaban vagando, pues dieron con el edificio número 26. El edificio número 26 del campus del MIT era muy especial porque cuando encontraron una sala se dieron cuenta de que era la sala de máquinas de contabilidad electrónicas. Y esta sala de máquinas no era una sala de ordenadores, sino que era una serie de máquinas que lo que hacían era perforar las tarjetas de los programas que después se introducían en un ordenador que estaba justo encima de ellos, que era el IBM 704, que ocupaba también toda la sala superior. Con lo cual, para programar en aquella época un ordenador, lo que hacía falta era escribir un programa, codificarlo en una serie de tarjetas que se perforaban en estas máquinas que estáis viendo en la pantalla y luego con esas tarjetas se subía a la planta superior para introducir el programa dentro de lo que era el ordenador. Aquello a Peter Samson y a sus amigos pues realmente les fascinó y lo que pensaron es cómo podemos nosotros, que nos gusta tanto cacharrear, que nos gusta tanto hackear, acceder a este sistema, ¿no? Poder acceder al ordenador pues para programar nuestros propios programas y eso pues realmente para ellos fue fascinante, ¿no? Y empezaron a pensar cómo lo podrían hacer, porque no solo tendrían que acceder a esta sala que están viendo, sino al ordenador. Algo que para cualquiera de nosotros podría llegar a ser frustrante, pues para ellos ya supuso uno de sus primeros retos. Reto que, por cierto, superaron al poco tiempo cuando se apuntaron a un curso de programación y pudieron ya por fin empezar a estar muy cerca de estas máquinas y cada vez pues poder lograr su objetivo. Pero claro, había un problema y es que por aquella época cuando uno hacía un programa informático, codificaba las tarjetas y lo metía en el ordenador, pasaba mucho tiempo. Es decir, que si cometías un error, tenías que volver a programarlo, volver a codificarlo y volver a implementarlo en la programación. Y eso, pues para ellos era otra frustración añadida porque realmente no dedicaban su esfuerzo a programar, sino que lo que dedicaban el tiempo realmente era a intentar ver cómo hacer el programa bien para que cuando lo introdujeran no fallara, porque si no perdería mucho tiempo. Pero bueno, eso poco a poco se fue solucionando y aquí la tecnología una vez más volvió a su ayuda y en la primavera del año siguiente el MIT compró una nueva máquina que era la TX0 y ellos llamaban Tickshaw. Y a diferencia de la anterior IBM, esta máquina era mucho más compacta, solo ocupaba una habitación. La refrigeración, digamos que era más sencilla, solo ocupaba el tamaño de 5 neveras. Y bueno, la gran novedad de esta máquina no era esa, sino que no necesitaba tarjetas perforadas, sino que esas cintas que aparecen encima de la mesa eran las encargadas de introducir los programas. Y esos programas se tecleaban en una consola, es decir, tenían un teclado en el que podían teclear el programa, codificar la cinta e introducirla dentro del ordenador. Y eso para Peter y sus amigos pues supuso realmente un salto cualitativo, porque ya no tenían que esperar horas para saber si su programa funcionaba, sino que en pocas horas, en pocos minutos, eran capaces de ver los resultados y de introducir nuevas mejoras que por supuesto Peter y sus amigos pues empezaron a llamar hacks también. Y bueno, pues poco a poco fueron desarrollando y fueron ampliando, digamos, su horizonte tecnológico, sus propósitos y pasaron de ese club de modelismo a ese otro club más grande informático, ¿no? Y aquí fue cuando el término hacker realmente pues adquiere una nueva dimensión.
Una nueva dimensión que empiezan a aplicar a todo lo que hacen, no solo a la programación, sino incluso empiezan a programar juegos y empiezan a programar los propios programas que, valga la redundancia, hacen que funcionen las máquinas. Es decir, ellos se dieron cuenta de que podían programar mejor que los programas que venían de serie con la máquina, y lo que hacían era realmente pues, crear sus propios programas informáticos para poder alcanzar sus objetivos. Además, vislumbraron el enorme potencial que iban a tener en el futuro estas máquinas. Ellos sabían muy bien cómo funcionaban y sabían que realmente iban a tener un futuro increíble. Quizás no se imaginaban hasta qué punto o el punto en el que hemos alcanzado ahora, ¿no? Pero ellos ya imaginaban que esto podría tener mucho recorrido. Con lo cual, su siguiente objetivo consistió en que no solo ellos accedieran a estos ordenadores, sino que a estos ordenadores tenía que acceder mucha más gente. ¿Y cómo se podía hacer eso? Pues básicamente escribiendo sistemas operativos sencillos que pudieran utilizar todas las personas. En este caso ellos se centraban más en la parte universitaria, en la parte de docentes y de investigadores, pero también sí, se dedicaron a crear nuevos programas nuevos lenguajes de programación que permitieran que cualquier otra persona que no fuera tan hacker como ellos, pues realmente pudiera programar estos ordenadores y pudiera de esta manera hacerse todo mucho más evolutivo, pudieran evolucionar mucho más las cosas y la informática, la computación, que en aquel momento era tan incipiente, pues realmente pues tuviera ese impulso, ¿no? Y realmente cada vez fuera más grande. Resolver estos dos hitos, el hito de democratizar la computación y el hito de conseguir que realmente fuera utilizada por todos, pues realmente revolucionó, porque la tecnología a partir de entonces empezó a crecer de una manera muy grande. También influyó para que se abaratara mucho el coste de la computación. En aquel momento aquellas máquinas valían millones de dólares y a partir de que su uso se democratizara, pues realmente las empresas empezaron a fabricar computadoras cada vez más pequeñas y cada vez en más sitios y en más universidades las podían adquirir hasta el punto en el que, como ahora, pues todos llevamos una con nosotros en nuestros bolsillos, ¿no? Pues bien, llegados a este punto, los hackers ya decidieron o empezaron a pensar en sus próximos retos. Imaginaros que en este punto ya lo que estaban pensando es ¿cuál sería el próximo reto? Que todo el mundo tuviera su ordenador, porque en aquel momento no lo tenían, o quizás conectar los ordenadores entre sí, ¿no? Realmente todos sabemos cómo acabó este reto, porque esto ya ha pasado hace unos cuantos años. Pero yo creo que es fascinante conocer cómo ha sido la historia y cómo ha nacido toda esta cultura hacker, porque es una cultura realmente que se ha centrado mucho en la unidad y en la colaboración. Y lo han utilizado de una manera muy práctica, ¿no? De forma que se resuelve a través de ella, pues, o han ido resolviendo cualquier reto que se les ha puesto por delante. Y por supuesto, alrededor de esta cultura hacker ha nacido toda una ética hacker, es decir, una serie de valores, una serie de reglas que en principio no estaban escritas, pero que luego ha habido distintos historiadores que han ido, bueno, plasmando en distinta literatura, ¿no? Y bueno, he recogido algunos de estos principios porque me parecen muy interesantes y porque yo creo que se extrapolan muy bien a lo que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? Y a lo que vosotros entendéis. En primer lugar, los hackers y la ética hacker habla de personas que están apasionadas en mejorar el conocimiento, en mejorar su conocimiento y en hacer avanzar distintas disciplinas, ¿no? En un principio hablábamos de temas computacionales, de informática, de electrónica, pero hoy en día la cultura hacker ha trascendido a todos los ámbitos. En segundo lugar, el segundo axioma es que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Es decir, siempre se puede mejorar la forma en la que hacemos las cosas y yo creo que esa es la base también de la innovación. Algo muy importante que dicen y que no deberíamos pasar de largo porque es un problema que todavía ocurre con frecuencia, es que ningún problema debería ser resuelto dos veces. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, me encuentro un problema en mi centro de trabajo y lo soluciono, pues debería poner ese conocimiento a disposición de mis compañeros o a disposición incluso de otros centros de trabajo, pues para que realmente cuando ellos se encuentren ese problema, pues puedan avanzar más deprisa y no tengan que volver a encontrar una solución, ¿no? Y algo que también es muy interesante es que para ellos no existen los problemas, sino que existen los retos. Es decir, hablamos de una actitud ante los problemas
que tienen ellos y que también pues, les hace único, ¿no? Porque realmente cuando se encuentran un problema por delante, ellos le dan esa visión de reto y digamos que lo enfrentan de una manera mejor. Por lo cual, lo que más quizás me atrae de esta cultura hacker, de los hackers, y es por lo que lo he querido traer hoy aquí, es porque ser hacker no se centra tanto en tener un conjunto de habilidades, que por supuesto que también son importantes y por supuesto que los hackers dominaban cada una de sus disciplinas, sino que es más bien una actitud, es un estado mental, ¿no? Una forma de pensar que nos ponga a nosotros como profesionales, en este caso, bueno, pues a cada uno en nuestro ámbito de trabajo, que nos ponga en disposición de poder colaborar con los demás para poder resolver cualquier reto. Y yo creo que esta actitud, este estado mental es importante porque a partir de él pues, podemos conseguir muchas cosas. Llegamos, por tanto, a la segunda parte de la ponencia, que vamos a hablar un poquito no tanto de actitud, sino ya de tecnologías. Y en este caso vamos a hablar también mucho de tecnologías de acercamiento. Y para ello, pues me gusta siempre empezar con esta imagen, esta diapositiva, que representa muy bien cómo ha sido el avance de la ciencia, el avance de las distintas innovaciones a lo largo del tiempo. Fijaros que al principio esta tabla, esta línea, esta función es muy lineal, es decir, va aumentando conforme pasa el tiempo y al principio se producen muy poquitas innovaciones por unidad de tiempo, ¿no? Desde bueno, la imprenta, el telescopio, la máquina de vapor, el telégrafo, hasta bueno, la aparición de la computación y fíjense cómo al final de la curva pues cada vez hay un mayor número de innovaciones por unidad de tiempo. ¿Y qué ha hecho que este crecimiento haya dejado de ser lineal y ahora pues, sea prácticamente exponencial? Pues porque hay cada vez una mayor innovación cuanto más y cuanto mejor estamos conectados. Es decir, cuando mayor conexión hay entre los investigadores, cuando mayor conexión hay entre las personas, entre los profesionales y cuando distintas tecnologías han hecho o nos han impulsado realmente hacia adelante. Fíjense en el impacto que tuvo bueno, pues la impresora, el impacto que tuvo la máquina de vapor para la revolución industrial y el impacto que ha tenido la computación, ¿no? Y que está teniendo en estos momentos pues todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Con lo cual esta curva, como digo, ha llegado y está en un punto de crecimiento exponencial, tanto que ahora mismo pues no damos abasto a pensar y a ver pues la cantidad de noticias sobre avances científicos que tenemos cada día, ¿no? Algo que hace un siglo o hace 2 siglos pues era realmente bueno, pues a un ritmo mucho más pausado. Sí que es verdad que también nuestro pensamiento es lineal y nos cuesta aceptar este crecimiento, ¿no? Pero bueno, estamos ahí y los expertos dicen que realmente vamos hacia un crecimiento exponencial, con lo cual, pues bueno, preparémonos que vienen curvas. Me gusta hablar mucho de tecnologías y en este caso de tecnologías de acercamiento, porque yo creo que realmente lo que han hecho estas herramientas es acercarnos cada vez un poco más. Lo hemos visto, ¿verdad? Hace un momento en la historia de los hackers, de aquellas tarjetas perforadas en papel, a esas cintas, a luego la introducción de un teclado en el que ya podemos programar, o incluso ahora que hay sistemas de inteligencia artificial, pues que nos permiten ayudarnos a la programación, es decir, las interfaces de trabajo entre el hombre y la máquina también se están acercando muchísimo hasta tal punto que incluso el propio Elon Musk pues habla ya de su Neuralink, ¿no? Que es esa capacidad que dice que vamos a tener dentro de unos años de tener nuestra conexión al resto, al mundo, ya no digo a Internet, sino al resto de personas, pues directamente implementada en el cerebro, con lo cual pues esa interfaz o esas interfaces que tenemos ahora a través de los ordenadores, a través de las tablets y de los teléfonos móviles, pues puede que llegue un punto en que desaparezcan, ¿no? La ciencia, por supuesto, probablemente más que cualquier otra disciplina, es una de los ámbitos en el que el intercambio de conocimiento y el intercambio de ideas es más importante, ¿no? Y el avance de la ciencia ha sido muy importante y hasta hace años, es decir, los investigadores no tenían correo electrónico, no podían hablar entre ellos por redes sociales, no tenían redes de colaboración. Entonces lo que hacían era pues intercambiar su conocimiento a través de cartas, ¿no? Son muy famosas los volúmenes que recogen pues, los intercambios
epistolares de distintos científicos, como fue el caso de Newton, como fue el caso de Darwin o incluso del propio Einstein, que se carteaba frecuentemente con Marie Curie y compartía pues, con ella sus avances e intercambiaban ideas. ¿Y qué les voy a hablar de su ámbito, ¿no? Y es otro de los grandes ejemplos en el que estas tecnologías de acercamiento realmente han hecho avanzar muchísimo a la ciencia, ¿no? Todo el desarrollo de revistas científicas, desde el propio invención de la imprenta, en el momento en que esa escritura manual, esos manuscritos que recogían obras concretas y que se iban difundiendo a una velocidad muy lenta, pues produjo realmente una explosión en el conocimiento, porque ya todos podíamos tener o acceder a un libro, ¿no? Y en el caso de la ciencia, pues igual empezaron a publicarse las distintas revistas científicas en papel y poco a poco pues se produjo esa transición del papel a lo digital. Yo viví esa transición. Yo recuerdo mis primeras investigaciones, pues bajaba al sótano de mi hospital y allí, bueno, pues con la ayuda de la bibliotecaria realmente buceábamos entre volúmenes y volúmenes de información hasta dar con pues con lo que necesitaba para esa investigación. Y hoy en día, pues todo está conectado, tenemos las grandes bases de datos, tenemos las grandes redes de profesionales, incluso las redes sociales propias de investigación que realmente pues yo creo que están impulsando muchísimo también el intercambio de conocimiento y que nos está haciendo avanzar mucho. Con lo cual esta tecnología nos está poniendo al alcance de cualquier cosa y está cambiando mucho la forma en la que nos comunicamos, la forma en la que adquirimos conocimiento y por supuesto la forma en la que también accedemos a la salud, ¿no? Y esta telesalud que ha emergido de forma tan incipiente y se ha hecho notar tanto en esta pandemia, pues porque realmente la atención presencial estaba en muchos casos muy limitada, pues poco a poco se ha ido abriendo camino y realmente pues esta pandemia nos ha hecho darnos cuenta del potencial que tienen estas herramientas, ¿no? Y bueno, pues nos han hecho vislumbrar un futuro muy próximo en el que la tecnología va a estar muy presente en nuestra salud de la misma manera que ya lo está en otros ámbitos, ¿no? Así que yo creo que podríamos decir que estamos ante la tormenta perfecta a nivel tecnológico porque tenemos unas herramientas magníficas y tenemos nuevas herramientas disponibles pues que nos va a permitir realmente acercarnos mucho, acercar ese conocimiento y que realmente esa actitud hacker pues la podamos poner en contexto y podamos aplicarla, ¿no? Lo que nos lleva ya a esta tercera y última parte en la que ya nos vamos a preguntar un poco qué podemos hacer nosotros con esa actitud hacker, qué podemos hacer nosotros con estas tecnologías de acercamiento, cómo podemos aplicar esto en nuestro trabajo, ¿no? Pues en primer lugar, yo creo que es fundamental que empecemos a adoptar una actitud hacker, que aceptemos esos retos que tenemos ante nosotros, que pongamos nuestro conocimiento al servicio de los demás y hoy tenemos unas herramientas magníficas para hacerlo de forma que ningún problema pues tenga realmente que ser resuelto dos veces, ¿no? A mí siempre me gusta decir que la mejor tecnología nunca es la más avanzada, sino la óptima en cada momento y para cada propósito. Lo digo y por eso os he puesto este lápiz, ¿no? Porque realmente muchas veces hablamos de innovación y la innovación es simplemente sentarnos a escuchar o la innovación es coger un lápiz y apuntar algo. Es decir, no siempre la última tecnología es la más correcta y es algo que tenemos que pensar y que tenemos que tener en cuenta. También tenemos que romper los hilos de conocimiento y eso es algo que es muy importante, porque ahora mismo no tenemos un problema de volumen de información. Ahora mismo toda la información está ya en Internet, toda la información está en las redes, toda la información científica está publicada de forma digital. Yo creo que tenemos un problema de gestión y de liderazgo en innovación y nos está dando un problema de silos de conocimiento. Es decir, tenemos un problema a la hora de gestionar el conocimiento de lo que pasa en nuestras organizaciones, porque no es normal o no debería ser normal que lo que pasa en mi organización no lo sepan ni dentro de la organización todos los trabajadores, ni por supuesto en otra organización que es similar a la nuestra. Tenemos que romper estos hilos, tenemos que hacer que nuestras intranets, que nuestros espacios de trabajo realmente estén conectados y que dentro de la organización todos los trabajadores, todos los profesionales realmente puedan trabajar y puedan crear esas redes de colaboración y por supuesto extender esas redes a la parte externa de nuestra organización
porque nos podemos beneficiar con una visión innovadora de todo lo que está pasando alrededor de nuestro trabajo. Es decir, si yo veo un proyecto en otra universidad, en otra organización, en otro país, que puede ser interesante y que puedo yo aplicar, pues ¿por qué no coger ese proyecto y adaptarlo a mi contexto? Además que, bueno, hoy tenemos la capacidad de conectarnos muy rápidamente con todos los líderes de cada proyecto y normalmente pues hay ese espíritu de colaboración, ¿no? Esa actitud hacker yo creo que es importante. Con lo cual, bueno, pues tenemos que romper esos hilos de conocimiento. Tenemos que evitar la infoxicación, esa intoxicación por exceso de información que hemos visto tanto durante estos años, ¿verdad? Que nos bombardeaban con, bueno, pues con información sobre la pandemia, con muy buena intención, con otra no tan buena en algunos casos, pero bueno, la infoxicación hay que combatirla, hay que aprender a gestionar, tenemos que gestionar bien esa información, tenemos que luchar contra, bueno, contra todos los bulos que hay también, ¿no? Y que ahora también estas herramientas tanto magnifican. Y tenemos que conseguir que nuestras organizaciones realmente sean organizaciones que aprenden, ¿no? Que en nuestro ADN, en el ADN de nuestra organización, realmente haya ecosistemas de aprendizaje y estén dispuestas de tal forma que los profesionales que en ella trabajan, pues no dejen de aprender, ¿no? Por supuesto, tenemos que usar esas tecnologías de acercamiento. Es importante que creemos y que potenciemos nuestras redes. Hay redes como Twitter que son magníficas y que más allá de, bueno, pues de todo el ruido que hay mediático de ciertas cosas, pues se crean unas redes de colaboración entre profesionales muy buenas, ¿no? Por hablar de redes públicas, porque luego hay una red de redes privadas muy interesantes que están funcionando muy bien en distintos ámbitos. He visto en el programa que tienen de la jornada que hablan en una ponencia de red de bibliotecarios con valor. Yo creo que puede ser algo muy interesante pues, cultivar ese tipo de redes porque realmente son las que nos acercan y las que potencian nuestro conocimiento. Tenemos que amplificar nuestra comunicación. El poder que tiene la divulgación es muy importante y ahora mismo cualquier persona, cualquier profesional, cualquier grupo de profesionales pues tiene a su disposición una serie de herramientas que de una forma muy económica y de una forma muy rápida pues son capaces de ponernos como medio de comunicación directamente y podemos salir a la arena de las redes sociales y podemos pues divulgar nuestro conocimiento, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y desde mi experiencia el hecho de, por ejemplo, haber divulgado los libros que he escrito de forma gratuita o en el caso del podcast que producimos semanalmente y que llevamos ya 4 años con él, pues nos ha situado en una posición bueno, pues muy ventajosa, primero porque nosotros mismos nos beneficiamos, ya que estamos estableciendo una red en una comunidad de personas con interés en la innovación, en la tecnología y en la salud, que a su vez revierte en nuestro propio conocimiento y bueno, pues a su vez nos está dando la oportunidad de impulsar muchos proyectos, con lo cual pues yo creo que sí tienen la oportunidad de comunicar y de divulgar su trabajo, pues realmente esto les va a hacer crecer mucho tanto a nivel personal como a nivel profesional y va a poner sus proyectos en el mapa, ¿no? Pero para ello necesitamos desarrollar una serie de competencias digitales, porque por supuesto que nadie nace aprendido. Desde mi punto de vista, los nativos digitales no existen, es decir, los chavales, las personas más jóvenes, la única ventaja que tienen es que realmente tienen una actitud muy abierta hacia el uso de tecnologías, no tienen miedo a romper nada, no tienen miedo a experimentar, a probar las distintas herramientas, pero por lo demás, salvo esa situación, el resto lo tienen que aprender igual que nosotros. De hecho, tienen unas carencias muy grandes en muchos casos a la hora de gestionar su información. De esta manera, todos los profesionales yo creo que es importante que empecemos a desarrollar nuestras competencias digitales porque realmente nos van a permitir ser funcionales en esta sociedad del conocimiento, ¿no? Yo he escrito este libro que se llama Competencias clave hacia una salud digital, que les invito a descargar de forma gratuita también desde la página web Salud Conectada, página que, por cierto, ahora mismo no está operativa porque estoy teniendo unos problemas con el servidor, pero que espero que pronto esté. Y bueno, en unos días podrán descargar el libro si desean avanzar más en este concepto. Pero en todo caso, yo creo que desde las organizaciones, desde las universidades y desde bueno, los hospitales y centros de trabajo y centros de salud deberían empezar a potenciar de forma muy activa el desarrollo de estas competencias porque realmente son las que nos van a permitir, bueno, pues adaptarnos a
a este cambio, ¿no? Y bueno, pues siempre me gusta acabar poniendo el acento en lo importante, ¿no? Y diciendo que por mucho que la tecnología realmente sea puntera, por mucho que estemos desarrollando tecnologías increíbles y que nunca podríamos imaginar que estarían entre nosotros, pues lo importante al final nunca va a ser la tecnología, sino el valor que tenemos las personas y esa perspectiva del humanismo digital, ¿no? Realmente pongamos en valor a las personas y ayudémonos de las mejores tecnologías pues, para conseguir nuestros propósitos y para hackear cada uno, como me gusta decir, nuestros sistemas. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues espero que podamos tener la ocasión de vernos, si no presencialmente, de forma digital, como lo estamos haciendo ahora, y si no, pues a través de las redes sociales, que siempre se agradece intercambiar conocimiento a través de ellas. Así que nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues me quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Aplausos. Muchas gracias, José María, por tu conferencia. Creo que es muy clara la sistematización que hiciste y el desafío es adquirir esas competencias digitales entonces y ponerlas en práctica. Aprovecho para pasar un comercial muy personal, pero que está dirigido al colectivo. Con un colega, Cristian Cabezas, decidimos hacer un proyecto de fin de semana, se podría decir un weekend project, y levantamos un podcast que se llama yepo.cl, y lo pueden encontrar en yepo.cl como página. Estamos entrevistando a colegas para mostrar la multidimensionalidad de nuestra disciplina. Cada capítulo está dedicado a un tema distinto y a un colega distinto. Entonces, lo estamos emitiendo cada 15 días. Si van a yepo.cl, como Yapo, pero con E, yepo.cl, van a encontrar este podcast, entonces, que solo busca mostrarnos más a nosotros mismos el alcance y las dimensiones de nuestra profesión. Así que están invitados a revisar este podcast. Tenemos 2 capítulos en el aire, o sea, grabados ya y publicados, y hay como 3 más que ya están grabados y por publicarse. Cada 15 días va a aparecer un nuevo episodio. Muchas gracias, José María. La tecnología nos permitió entonces tener esta conexión con José María Cepeda, que está en España. Muchas